Bueno, pues nosotros seguimos en esta jornada de jueves 20 de febrero, después de haber escuchado al nuevo secretario general de la Unión General de Trabajadores en Cantabria, Mariano Carmona, elegido, como decimos, en esa jornada de sábado 15 de febrero. El fin de semana es que ha sido muy activo en la Comunidad Cántabra y sobre todo en su capital, en Santander. Si bien la UGT elegía a su nuevo secretario general, en este caso ha sido reelegido Mariano Carmona, el Partido Socialista en este caso lo que ha hecho ha sido cambiar de secretario general al frente de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Ha dejado de serlo Pablo Zuluaga y está con nosotros, nos acompaña el nuevo flamante secretario general del Partido Socialista en Cantabria, Pedro Casares. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos esta noche. Siempre encantado de estar en Cantabria Televisión con todos vosotros. Muy bien, felicidades. Muchísimas gracias. Si le parece, lo primero que vamos a hacer es un ligero semblante. Nacido en Santander en el 83, licenciado en Economía, doctor en Economía, profesor del área de Fundamentos de Análisis Económico en el Departamento de Economía de la Universidad de Cantabria. Si hay algún matiz, usted directamente nos lo comenta. Su etapa política empezó allá por 2011 entrando en unas listas del Partido Socialista. Entró en septiembre de 2013 en el Ayuntamiento de Santander. En 2014 elegido como secretario del Partido Socialista en la ciudad de Santander. En 2015 candidato a la alcaldía, repite en 2019 como candidato a alcalde y diputado nacional desde 2019 hasta ahora, y se ha añadido secretario general del Partido Socialista en Cantabria. ¿Cómo lo ha celebrado? Bueno, pues con mucha ilusión, ¿no? Con el apoyo de tantos y tantos compañeros que nos han permitido llegar hasta aquí y tener ese importante triunfo en el Partido Socialista de Cantabria. Fue un día de muchas emociones. Hay mucho trabajo detrás de una victoria tan importante como esta, pero lo más importante es que pude celebrarlo pues, con tanta gente comprometida como hay en el Partido Socialista de Cantabria. Fue una noche larga, pero al día siguiente pues también pues, de trabajo. No hemos perdido ni un minuto y empezamos a trabajar al día siguiente. Pedro, ¿eran necesarias unas primarias en la Secretaría General de Cantabria del PSOE? Yo creo que es muy importante que siempre la militancia del Partido Socialista en un partido tan democrático como el nuestro decida que entre todos y entre todas construyamos el futuro, y además la altísima participación que tuvimos de la militancia del PSOE de Cantabria, un 86%, José Luis, participó en esas primarias, da idea, ¿no? de la importancia. Y creo que era un momento muy, muy importante porque se trataba de que entre todos y entre todas decidiésemos pues, darle un nuevo rumbo al Partido Socialista de Cantabria. Nosotros éramos conscientes de la importancia de mejorar y cambiar al PSOE de Cantabria para hacer una tarea más importante después, ¿no? Que es mejorar, cambiar y liderar Cantabria. Por tanto, pues muy agradecido de que la militancia del Partido Socialista de forma masiva fuera a votar, participase de esas primarias. Yo creo que eso demuestra la importancia de las primarias y del momento, y ahora pues todos juntos a trabajar por el Partido Socialista de Cantabria. Ayer había dos candidatos, hoy ya solo hay un secretario general, un único PSOE, y vamos a trabajar todos juntos con responsabilidad, con generosidad, también con mucha humildad por el futuro del PSOE en Cantabria. Bueno, pero le veo a usted en tres cargos: un cargo público, diputado nacional, secretario general del Partido Socialista en Santander y ahora secretario general del Partido Socialista en Cantabria. 3, 2 más 1. Pues sí, ahora mismo... ¿Hay que dejar alguno o no? Pregunto. Bueno, yo creo que ahora nos toca el siguiente paso, ¿no? Una vez que se celebre el Congreso Regional del Partido Socialista de Cantabria, que lo vamos a hacer los días 15 y 16 de marzo, después toca la renovación de toda la estructura local del Partido Socialista, y otros compañeros y compañeras pues tendrán que tomar el relevo del PSOE de Santander y por tanto del liderazgo del Partido Socialista en Santander, y cerraremos también una etapa muy bonita de estos 10 años al frente del Partido Socialista de Santander, donde hemos hecho las cosas bien y sobre todo de algo que me siento muy orgulloso, ¿no? De haber podido trabajar en equipo, y que lo vimos el domingo pues de tener ese apoyo mayoritario de la militancia del PSOE de Santander. Son mis compañeros de Santander los que conocen muy bien cómo hemos trabajado estos años, y con su apoyo mayoritario pues refrendan ese trabajo, ¿no? Pero después pues tocará renovar también el PSOE de Santander. Pedro, ¿ha habido fair play en estas primarias? Bueno, yo creo que en las primarias siempre hay momentos de tensión, momentos donde pues quizás por lo apasionado de los debates
pues a veces se sube el tono, ¿no? Yo he tratado de hacer una campaña en positivo. Me gusta que las campañas vayan de propuestas, vayan de ideas, que pensemos siempre en mejorar al Partido Socialista de Cantabria. De lo que se trata es que todos queremos mejorar al PSOE de Cantabria. Por eso yo siempre pues he hecho esa campaña en positivo. Las primarias nunca van contra nadie, siempre van a favor de algo. Yo lo he entendido así. Yo creo que además la mayoría de los militantes del Partido Socialista de Cantabria querían unas primarias limpias, un debate de ideas, y humildemente creo pues que hemos demostrado que teníamos muchas ideas para el PSOE de Cantabria. Y insisto en una idea: las primarias ya han terminado y ahora pues hay que trabajar todos juntos con todo el talento del PSOE de Cantabria para mirar al futuro. Después de estas primarias, ¿ha hablado con Pablo Zuloaga? Sí, he hablado con él. Al día siguiente de las primarias le llamé. También pues yo creo que es muy importante en reconocer el trabajo de Pablo Zuloaga en estos 8 años al frente del PSOE de Cantabria. Han sido 8 años de entrega al Partido Socialista. Eso tiene además pues un componente de sacrificio personal muy importante, y creo que es de agradecer, ¿no?, todos estos años al frente del PSOE de Cantabria. Yo creo que tenemos que tener un respeto enorme por quienes nos han precedido en la tarea, y por tanto Pablo se suma a esa lista de quienes han sido secretarios generales, junto por ejemplo con Lola Gorostiaga o Eva Díaz Tezanos, y por tanto van a tener en mí un agradecimiento inmenso, y vamos a contar pues siempre con la mejor historia del PSOE de Cantabria para mirar al futuro. Y, por tanto, palabras de agradecimiento hacia Pablo. Pedro, usted tiene ya un recorrido y una madurez, sobre todo, que se recoge con su presencia en el Congreso de los Diputados. Madurez porque de todo se aprende, y más en el primer hemiciclo de todo el Estado español, como es el Congreso. ¿Qué papel, vamos con la pregunta seguidamente, qué papel va a tener Pablo Zuloaga en el Parlamento de Cantabria? Bueno, en las próximas semanas, cuando se celebre el Congreso Regional, pues tendremos que trabajar todos juntos y todas juntas en diseñar el futuro, ¿no? Ahora es pronto, nosotros estamos centrados en que el Congreso Regional, el 15 Congreso Regional del Partido Socialista de Cantabria, sea un éxito. Lo tenemos los días 15 y 16 de marzo, por tanto ahora nuestra prioridad, nuestra única prioridad, es que ese congreso le venga bien al PSOE, salgamos fortalecidos, que seamos capaces de construir pues un proyecto político para dirigirnos a los hombres y mujeres de Cantabria, que la gente vuelva a confiar en el PSOE. Por tanto tienen que salir muchas propuestas políticas de ese congreso. Los congresos sirven también para que elijamos la nueva ejecutiva, los nuevos órganos de dirección del partido, y después los nuevos órganos de dirección del partido son los que tienen que tomar decisiones. Por tanto, es pronto. Yo sí que es un mensaje el que traslado ahora, pues de apoyo a nuestro grupo parlamentario, apoyo a los diputados y diputadas que el PSOE tiene en el Parlamento de Cantabria. Estamos liderando la oposición al gobierno de Cantabria, a esas políticas de recortes y de privatizaciones del Partido Popular en Cantabria. Tenemos que seguir con esa hoja de ruta, muy vigilantes, porque está en juego la defensa de los intereses de Cantabria. Por tanto, apoyo a nuestro grupo parlamentario, a todos los diputados y diputadas para esa tarea que están haciendo. Sí, pero perdone que reincida un poco en la cuestión. ¿Quién tiene que ser el portavoz, a su juicio? ¿Pablo Zuloaga? ¿Mario Iglesias, que ha estado con usted? ¿Quién tiene que ser el portavoz? Bueno, yo creo que por eso le decía, ¿no? Ahora estamos centrados en el Congreso Regional, y después es los órganos del partido, la nueva ejecutiva, la que decide el futuro del Partido Socialista de Cantabria, y también los cargos, pues por ejemplo, del Parlamento de Cantabria, ¿no? Por tanto, es pronto, y por eso es muy importante que de momento un apoyo unánime, y yo como secretario general del Partido Socialista de Cantabria, a todos nuestros diputados y nuestras diputadas en el Parlamento, para que continúen con esa buena labor que estamos haciendo en el Parlamento de Cantabria, y después tomaremos, y siempre lo he dicho, las decisiones más adecuadas, más oportunas para los próximos años, y por tanto siempre pensando en fortalecer al PSOE de Cantabria. Por cierto, para ese Congreso Regional se espera la presencia del presidente del Gobierno. Sí, ha confirmado su presencia en el Congreso Regional. Creo que es muy importante porque el PSOE de Cantabria es un partido volcado en apoyar a las políticas que estamos desarrollando desde el Gobierno de España. Por eso era tan importante también tener un PSOE
PSOE creíble y reconocible en Cantabria, que ponga en valor las políticas del gobierno de España. Nosotros estamos muy comprometidos con eso, y también porque somos un partido federal, ¿no? En estos últimos años todo el mundo sabe que hemos trabajado bien con el gobierno de España, con la Ejecutiva Nacional, y por tanto ahora el PSOE de Cantabria va a seguir en esa dirección, porque tengo claro que es cuanto más podamos defender las políticas del gobierno de España, mejor para los hombres y mujeres de Cantabria. Las políticas de Pedro Sánchez están beneficiando, José Luis, a los cántabros y a las cántabras, y por tanto es un orgullo que el secretario general del PSOE y el presidente del gobierno arrope al Partido Socialista de Cantabria. La misma noche electoral de las primarias tuve esa llamada del secretario general del PSOE. Nos desea además suerte y éxitos, porque sabe que las suertes y los éxitos del PSOE de Cantabria los serán también de los hombres y mujeres de Cantabria. Muy bien. Por cierto, sigamos con primarias. ¿Las va a haber en Santander? Sí, siempre. Yo creo que algo que hemos normalizado, y que además soy un firme defensor, va a haber primarias para el Partido Socialista en Santander, también para elegir a nuestros candidatos y a nuestras candidatas, y nos sentimos muy orgullosos de que sean los militantes del Partido Socialista los que decidan el futuro. Por tanto, en Santander y en todos los sitios vamos a tener primarias. ¿El candidato a la alcaldía de Santander, Daniel Fernández, o va a cambiar? Cuéntenos. Bueno, esa es una decisión que tienen que tomar los militantes del Partido Socialista. A su juicio, ¿qué tendría que suceder? Es una decisión que tienen que tomar los militantes del Partido Socialista. ¿Cómo lo lidia usted, Es que es muy importante. Yo siempre, y además, José Luis, para todo y todo el tiempo, tengo el mismo discurso. Si defiendo primarias, pues defiendo primarias para todo. Si defiendo además que sean los militantes los que tienen que participar en la toma de decisiones, pues que sean los militantes, ¿no? Yo creo que además es muy importante esto, ¿no? Que tengamos un partido tan democrático, donde sea la militancia las que deciden el futuro. Pero le digo más, si quiere, y por avanzar en su pregunta. Creo que Daniel Fernández está haciendo un extraordinario trabajo en la capital de Cantabria, un sitio que además es más necesario que nunca el PSOE. Las políticas del Partido Popular, pues estamos viendo dónde llevan a la ciudad. La ciudad está peor que nunca, sin proyectos de futuro, ni un proyecto, José Luis. Gema igual no tiene un proyecto para Santander. Los problemas históricos de la ciudad siguen, por ejemplo, la suciedad, más sucia que nunca Santander. Los problemas de aparcamiento, lo vemos cada día, no hay dónde aparcar en la ciudad, no hay un proyecto tampoco sostenible. Llevamos, por ejemplo, desde que un tribunal en el año 2012 anulara por sentencia firme el Plan General de Ordenación Urbana, aquí no hay nada. Sí, así es. Van pasando los años y en Santander pues es como el día de la marmota, ¿no? Y por eso es tan importante un Partido Socialista de Santander fuerte, y creo que el actual portavoz municipal pues está haciendo un papel muy importante, y además lo está haciendo pues muy pegado a la calle, muy en contacto con la ciudadanía de Santander. Bien, entonces tendríamos un candidato a la alcaldía de Santander, si nos vamos a mayo del 27, que pudiera ser Daniel Fernández, y un candidato a la presidencia de Cantabria por parte del PSOE, que sería usted mismo, en este caso, a la presidencia de la comunidad autónoma. Bueno, pues aquí voy a decirte lo mismo, no es por no contestar a la pregunta, me lo han hecho mucho estos días en los medios de comunicación, la misma pregunta. Si antes de las primarias yo defendía que lo que estábamos eligiendo era el secretario general del PSOE para los próximos 4 años, al día siguiente de las primarias o la semana siguiente de las primarias sigo defendiendo lo mismo. Creo que es muy importante la coherencia en política. Ahora teníamos que decidir quién era el secretario general del PSOE, y dentro de un par de años el Partido Socialista de Cantabria tendrá que decidir quién es nuestro candidato a la presidencia del gobierno de Cantabria. Y lo vamos a hacer por primarias, también por primarias. Será la militancia la que decida. ¿Qué le digo? ¿Qué le puedo decir? Que en todos estos años he adquirido una experiencia enorme, cuando he sido portavoz en la capital de Cantabria, estos 5 años como diputado nacional, 8 años en la Ejecutiva Nacional de mi partido, en áreas tan importantes como la portavocía de Asuntos Económicos, la Secretaría de Asuntos Económicos, y por tanto toda esa experiencia que he adquirido la quiero poner al servicio del PSOE y de Cantabria. Y por tanto voy a estar disponible para lo que el Partido Socialista de Cantabria quiera, para lo que mi partido quiera, pero siempre respetando a la militancia.
Tendremos que hacer primarias. Cuando toque ese proceso de elección de candidatos será el momento de pronunciarse, y mientras tanto, pues ahora lo que nos toca es fortalecer mucho al PSOE, José Luis. Sí. Hace falta fortalecer mucho al PSOE en Cantabria y en todos los ayuntamientos para estar más preparados para esas elecciones del 2027 y para que podamos hacer algo muy importante. Ahora el PSOE es la tercera fuerza política en Cantabria. Yo quiero que el PSOE sea un partido que pueda ganar las elecciones, que sea un partido que avance electoralmente en Cantabria, que sea un partido que sea la alternativa al PP. Y por tanto eso es en lo que tenemos que trabajar estos años. ¿Va a haber muchos cambios estructurales en el PSOE? Bueno, yo creo que tenemos que hacer cambios importantes. Creo que hay que reforzar a la ejecutiva regional. Creo que es muy importante que la dirección del partido sea una dirección donde todo el mundo conozca quiénes son los distintos responsables de área, que sea una dirección también muy pegada al territorio y que tengamos una estructura del Partido Socialista donde reforcemos la política municipal. Porque si algo es el PSOE de Cantabria, es un partido municipalista. Lo dije en la campaña. Sí. Quiero apoyar y ayudar a todas las agrupaciones locales del PSOE, especialmente las más pequeñas, y quiero también apoyar a todos nuestros cargos públicos y a todos nuestros concejales, muchos de ellos en la oposición, y a todos nuestros alcaldes y alcaldesas. Por tanto, tenemos que hacer cambios profundos para reforzar nuestra estructura municipal. Y tenemos que avanzar en esa idea que lanzamos de liderazgos compartidos. Hace falta más voces que pongan voz y discurso al Partido Socialista en Cantabria. Por tanto, vamos a avanzar en esa idea de liderazgos compartidos que nos van a permitir llegar a más sitios de Cantabria con un mismo proyecto, pero con más voces defendiendo las políticas del PSOE en Cantabria. Fíjese, la política a veces tiene paralelismos en otras ciudades, ¿no? Uno que vivió muy de cerca lo que aconteció allá por principios de los años 2000 en la capital administrativa de Castilla y León, en Valladolid, entre los Óscar López, los Óscar Puente, Ana Redondo, Julio Villarrubia. Fíjese, le he dado 3 nombres que hoy están en Madrid, cerca del presidente del gobierno, y que en aquel entonces hubo muchas circunstancias en Valladolid que llevaron a una ruptura total del partido. Me imagino que algún conocimiento de eso usted tiene, pero fíjese dónde están hoy esos 3, ¿eh? Sí, yo creo que lo bueno del PSOE es que somos, y yo siempre lo he vivido así, pues un partido muy democrático y donde hay momentos en la vida y en la política pues que ocupas determinadas responsabilidades y momentos donde las responsabilidades son otras, pero siempre con un cariño y una lealtad al PSOE que está por encima de todo. Porque por encima de cualquiera de nosotros, por encima de quien ostente hoy una responsabilidad, por encima del secretario general del partido está el PSOE. Y eso yo creo que la mayoría de los militantes del Partido Socialista lo sabemos, y que por tanto hoy puedes tener una responsabilidad y puedes, ¿no? Pues todos esos líos que hubo entonces en el Partido Socialista en Castilla y León, pues hoy pues esa gente, pues, esos compañeros pues tienen responsabilidades enormes, y yo creo que esa es la grandeza del PSOE, de que en este partido, yo lo digo mucho, no sobra nadie. Falta mucha gente y que tenemos que aprovechar siempre todo el talento. Por eso yo desde el mismo día de las primarias he lanzado ese mensaje, esa mano tendida a todo el PSOE de Cantabria, para que sepamos que tenemos que trabajar todos juntos, todas juntas, que la ciudadanía nos está esperando, que tomemos la decisión que tomemos, apoyemos a quien apoyemos en cada momento, y en unas primarias al día siguiente todos estamos en el Partido Socialista de Cantabria, y que el futuro pues ya se verá, ¿no? Pero de momento tenemos que construir ese presente, los militantes han decidido y por tanto a trabajar en esa idea. Y hilvanado con esto, Pedro, ¿el papel de Pablo Zuloaga pudiera ser número 1, bien al Congreso, bien al Senado, cuando sean las generales? Que eso ya le preguntaré un poquito más tarde. ¿Podría ser ese caso? Bueno, yo creo que precisamente por esto, ¿no? Esta idea que estábamos hablando, el futuro del Partido Socialista lo tenemos que ir escribiendo. Es muy importante que tomemos esas decisiones pensando siempre en lo mejor para el PSOE, para Cantabria, y en este momento, pues es que yo creo que es pronto, ¿no? Es pronto, y también con una idea que me parece muy importante, porque la voy a defender siempre, lo decía antes y lo vuelvo a decir ahora. Para nuestros candidatos al Congreso y al Senado, la militancia del Partido Socialista de Cantabria también tiene que decidir, tiene que hacer propuestas y tenemos que escuchar a nuestra militancia.
Lo digo esto porque son los militantes los que tienen que decidir en esa toma de decisiones, y yo lo voy a defender siempre. Yo tuve la suerte y el privilegio de que el presidente del gobierno quisiera que yo liderase la lista del Congreso de los Diputados, pero también tuve la suerte y el privilegio de que la militancia de mi partido en Cantabria quisiera que yo estuviese ahí. Y por tanto creo que estas dos ideas son muy importantes. Y cuando llegue ese momento, cuando llegue el momento de elegir las listas al Congreso y al Senado, pues entre todos y entre todas decidamos, pero respetando mucho los tiempos. Bueno, como toda entrevista, pues bueno, lo mejor casi viene al final. Usted ya sabe que tenemos afición política de trasladarnos a la capital de España, ir al Congreso, ir al Senado y sobre todo ver ese sabor político, esa vidilla que no se ve en las cámaras de televisión y se ve en la propia tele, ¿no? Sino realmente los pasillos y demás. Bueno, pues hemos entrevistado a Félix de las Cuevas, diputado del Grupo Popular, compañero suyo en el Congreso de los Diputados, y tiene algún que otro mensaje para usted. Luego lo vamos a hablar, aparte de que no sabe cuándo va a ser las elecciones generales, habla de guardias civiles, habla de un congelador. Bueno, si le parece, vamos a escuchar las palabras de Félix de las Cuevas, el diputado del Grupo Popular, como decimos, que se dirige en este caso al Partido Socialista, si le parece. Lo escuchamos. Dentro vídeo, por lo tanto. Yo lo que le pido al Partido Socialista y al Gobierno es que cumpla las resoluciones que se aprueban en el Congreso de los Diputados y que no tenga, como dice mi portavoz Miguel Tellado, en el congelador de la presidenta estén las leyes que vienen del Senado con mayoría absoluta y que aquí las paralizan para que no salgan adelante, ¿no? Aquí, como digo, ya tuvimos en la Comisión de Interior una PNL donde pedíamos más guardias civiles en Cantabria, y lo único que tuvimos es el disgusto o el enfado de la delegada del gobierno, ¿no? que arremetió contra esa posibilidad. Nosotros queremos que haya más guardias civiles porque así se demanda en los municipios y porque así, y si algún día, que tú conoces a muchos, pregúntale a los alcaldes de Cantabria si están a favor o no de que haya más presencia de guardias civiles, de que haya más medios, de que los cuarteles no se cierren, que no se cierren a las 2 de la tarde y que no se desmantelen. Yo creo que eso es importante para Cantabria, eso lo hemos defendido y lo volveremos a defender el miércoles otra vez. Se lo preguntaba porque este domingo 16 el Partido Socialista de Cantabria ha vivido un proceso interno, unas primarias, dos candidatos, el diputado, digamos que compañero suyo en el Congreso, Pedro Casares, salió elegido, y se presentaba también Pablo Zuluaga, que es el portavoz del Partido Socialista en el Parlamento. ¿Cuál es su visión? ¿Cómo lo ha visto el resultado? ¿Qué percepción tiene? Yo lo he visto como lo he dicho ya más veces antes del domingo, con el máximo respeto. Yo creo en los partidos políticos, creo en la democracia de los partidos políticos. Yo con Pedro Casares tengo una muy buena relación personal, lo mismo que con Noelia, que son también los dos diputados del PSOE en Cantabria. La relación personal es estupenda. Yo no tengo más que respetar los resultados, desear lo mejor en su cometido. Personalmente así se lo he hecho llegar, que le felicito por su triunfo. Yo de verdad que creo en los partidos políticos fuertes, y a mí me gustan los partidos políticos fuertes. Pedro, Noelia, por supuesto Javier, Emilio del Valle, los 5 diputados que estamos aquí en el Congreso, sin lugar a dudas queremos los 5 lo mejor para Cantabria. A mí no me cabe eso la menor duda. Lo que ocurre que yo creo que con las políticas del Partido Popular se ayuda más a Cantabria que no con las políticas de Sánchez, ¿no? Y los hechos se demuestran, ¿no? Por lo tanto, yo a Pedro no le deseo más que lo mejor en su andadura, y digo que a mí me gustan los partidos políticos fuertes. Este jueves estaremos con Pedro en los estudios. ¿Ese es el mensaje que usted le quiere decir? Sí, a Pedro, que ya se lo he dicho, le deseo lo mejor. La relación nuestra es cordial, dentro de las diferencias evidentemente políticas y ideológicas, pero los dos en este caso, y como el resto de los compañeros que estamos aquí en Cantabria, queremos lo mejor para Cantabria. Otra forma es, como digo, la forma de desarrollar esa ayuda a Cantabria, ¿no? Pero a Pedro le deseo lo mejor. Bueno, pues esas son las palabras de Félix de las Cuevas, el diputado del Grupo Popular. Pedro, yo no sé dónde está el congelador, pero vamos por partes. Más guardias civiles.
Lo del congelador lo dejamos aparte, si quiere, o lo más tarde. Sí, lo del congelador no lo sé. Yo es creo que uno ha visto fotocopiadoras en el Congreso. Gabriel Rufián, yo llevo una. No sé dónde está el congelador. La verdad que yo no lo sé. Yo no sé si se refiere a esos años en blanco y negro de los gobiernos del PP, pero la verdad que no he visto el congelador No sé. por el Congreso de los Guardias civiles. el Congreso de los Diputados. Los guardias civiles, ¿no? Yo creo que, fíjate, José Luis, en esto en la política y en general, ¿no? El relato pues está muy bien, pero si no va acompañado por datos, pues en fin, creo que tiene muy poca credibilidad, ¿no? Y en esto yo creo que hay que ser también claros a la ciudadanía de Cantabria, porque con el Partido Popular Cantabria perdió efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Perdimos 190 efectivos en los años de gobiernos de Mariano Rajoy entre 2011 y 2018. Por tanto, los datos matan al relato, ¿no? Se perdieron efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Cantabria, y en estos años de gobierno de Pedro Sánchez y Marlaska al frente del Ministerio del Interior hemos cambiado esa tendencia y hemos vuelto a recuperar efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cantabria. Tenemos más de un 8% de efectivos más que cuando gobernaba el Partido Popular, y por tanto este es un dato, esta es la realidad. Hoy hay más efectivos en Cantabria que con los gobiernos del Partido Popular. Evidentemente vamos a seguir trabajando, el gobierno de España, el ministro del Interior Marlaska, va a seguir trabajando para que tengamos cada vez más efectivos, porque además son la garantía de nuestra convivencia en democracia y por tanto de la seguridad ciudadana. Segunda idea, con la Guardia Civil y la Policía Nacional, este gobierno está haciendo un esfuerzo de equiparación salarial y de subida del sueldo de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sin precedentes. Hemos subido un 38% el sueldo de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en estos años con el Partido Socialista en el gobierno. Sí. Y una tercera idea muy importante, estamos también haciendo un esfuerzo en invertir en los medios con los que la Guardia Civil cuenta en Cantabria. Por ejemplo, hemos hecho una reforma integral del cuartel de la Guardia Civil en Potes. Ya es una realidad. Más de 2 millones invertimos en la reforma integral del cuartel en Potes. Ahora estamos volviendo a invertir, seguimos en esa línea de invertir en cuarteles de la Guardia Civil en Cantabria, y estamos invirtiendo más de 2 millones de euros en las obras que están en marcha del cuartel de la Guardia Civil en Reynosa. Por tanto, esto es una realidad, estos son datos, sí. No es relato. Bueno, yo voy a seguir en esta línea de colaboración con el Gobierno de España y del PSOE para que sigamos mejorando los efectivos, los medios con los que la Guardia Civil cuenta en Cantabria y también sus condiciones laborales. Pero es muy importante decirle a los hombres y mujeres de Cantabria la verdad. Con el Partido Popular hubo recortes en la Guardia Civil y en la Policía Nacional. Con el Partido Socialista hemos visto cómo avanzamos en medios, en efectivos y también en los recursos con los que la Guardia Civil cuenta en Cantabria. También habla de partidos políticos fuertes. Sí, yo creo que es muy importante para los que defendemos la democracia, para los que defendemos pues el sistema de partidos políticos, es clave que tengamos partidos políticos fuertes. Somos la garantía de la democracia y por tanto de la defensa de los derechos de los hombres y mujeres de Cantabria y del conjunto de España, y creo que es muy importante, ¿no? Que defendamos siempre la democracia. Por eso a veces es contradictorio, ¿no? De ver cómo el Partido Popular pues cuestiona la propia democracia, cómo ponemos en duda los resultados de las urnas, cómo se cuestiona la legitimidad del presidente del gobierno, porque eso daña la democracia, José Luis. Sí. O, por ejemplo, cuando se pacta con la extrema derecha en municipios o gobiernos autonómicos o aprueban cosas conjuntamente en el Congreso con la extrema derecha de Vox, eso daña la democracia. Y por tanto, creo que tenemos la tarea, todos los demócratas, de defender la democracia, pero haciéndolo todo y todo el tiempo, y más en un momento global como el que estamos viviendo, ¿no? La llegada de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos es una amenaza para el mundo, es una amenaza para las democracias, porque sí. Lo vimos hace 4 años, ¿no? Cuando ganó Biden las elecciones americanas, este hombre llamó a asaltar el Capitolio, por tanto a no respetar el resultado de las urnas, y por eso es tan importante la fortaleza de los partidos políticos, que somos la esencia de la democracia y por tanto tenemos que mimarlo y cuidarlo todo el tiempo.
Bueno, Pedro, el diputado Félix de las Cuevas utilizaba la metáfora del congelador, ¿no? Hay poca actividad legislativa. En eso creo que tiene que estar de acuerdo. Hay menos actividad legislativa en el Congreso de los Diputados que en anteriores legislaturas. Eso no sé si estamos de acuerdo, pero esos son los números también, son los números. ¿Se refiere el diputado Félix de las Cuevas a que lo que se aprueba en el Congreso parece que no va al Senado y está en un congelador? Sí, al revés, ¿no? Las cosas que se aprueban en el Senado no van al Congreso, Claro. dice. Pero claro, aquí hay dos cosas, ¿no? El Senado es el sistema de representación que tenemos de las Cortes Generales, Sí. es dos cámaras, el Senado y el Congreso de los Diputados, y es cierto que hay mayorías diferentes. En el Senado el Partido Popular tiene una mayoría y en el Congreso hay una mayoría distinta. Y por tanto tenemos que respetar también las mayorías que existen en el Congreso de los Diputados, porque estamos viendo además cómo el Partido Popular está utilizando de forma partidista el Senado, no para defender a la mayoría, no para defender a nuestro país o para defender los intereses generales, sino para defender los intereses partidistas del Partido Popular. Y evidentemente el Congreso no está para eso. Esto no es el circo del Partido Popular. Vemos cómo están utilizando, instrumentalizando continuamente el Senado, ¿no? En el Congreso estamos para trabajar y mejorar la vida de los hombres y mujeres de mujeres de este país. Estamos para defender, pues por ejemplo, la mejora de la subida de las pensiones o para garantizar la gratuidad del transporte público, del transporte ferroviario de cercanías, ¿no? Para eso está. Y eso el Congreso lo está haciendo. Y por tanto esa es nuestra tarea, eso es lo que estamos defendiendo. Y lo que no vamos a tolerar o no vamos a permitir es que el Partido Popular pues quiera instrumentalizar también el Congreso de los Diputados. Porque no estamos para eso, José Luis. Yo no escucho al Partido Popular una sola medida, una medida para defender los intereses de Cantabria. Que lleven medidas para la defensa de los intereses de Cantabria o medidas para defender a los pensionistas, a los trabajadores, a los autónomos, o que garantice la gratuidad del transporte público. Es que han votado en contra incluso de esas medidas. Acuérdate, sí, hace unas semanas cómo pues pusieron en vilo a este país pensando en ese interés tan cortoplacista de defender a los intereses de Feijóo en vez de defender a los intereses de mucha gente en Cantabria. Eso, por ejemplo, anulaba el voto en contrario del Partido Popular, ponía en jaque la gratuidad de la red ferroviaria de cercanías en Cantabria, que a diario usan miles de cántabros que se montan en un tren pues para venir a Torrelavega, a Santander, a Cabezón de la Sal. Por tanto, creo que tenemos que utilizar el Congreso de los Diputados y el Senado también pues para mejorar la vida de la gente, no para hacer política partidista. Sí, en la misma entrevista, Félix de las Cuevas nos argumenta que el AVE a Reynosa, que si bien el expresidente Miguel Ángel Revilla vaticinó en 2015, estamos en el 25, y él argumenta que hasta el 32 no llegará. La A73, la autovía Burgos-Aguilar, le da 5 o 6 años más. Autovía que, lo relata en la entrevista, comienza a gestarse dejando una partida de Íñigo de la Serna. En fin, que todo está así, ¿me explico, Pedro? Fíjese, si ahora estamos hablando de la fecha en la que la alta velocidad va a llegar a Cantabria, es porque por primera vez hay un gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, que está haciendo ya las obras para la llegada de la alta velocidad. Hemos pasado de anuncios, de decir, bueno, estamos trabajando en la llegada de la alta velocidad, de anuncios a obras. Hoy están licitados, adjudicados o en construcción todos los tramos para la llegada de la alta velocidad a Cantabria que transcurren por la provincia de Palencia. Todos. ¿Y quién lo ha hecho? El gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno del PSOE. Por tanto, ahora me parece bien que el debate sea cuándo va a llegar, qué año va a llegar la alta velocidad a Cantabria. Eso quiere decir que es una realidad, que las obras están en marcha, que cuando uno va puede ver las obras, puede ver la maquinaria trabajando. ¿Nos gustaría que lleguen antes? Claro. Como todo, ¿no? Cuanto antes mejor, ¿no? Pero lo más importante, José Luis, es que ahora esas obras son una realidad. Lo mismo con la autovía de Burgos, ya es una realidad. Estamos viendo obras, se han inaugurado algunos de los tramos, o una obra que a mí me parece, dos obras en realidad, que me parecen claves y fundamentales, ¿no? Una, por ejemplo, es la remodelación integral del desfiladero de la Armida. Sí. ¿Cuánto se ha hablado de esa obra? ¿Cuánto se ha hablado? Pues bueno, ha sido un gobierno, el de Pedro Sánchez, quien ha dicho, hay que hacer esta obra,
las obras han comenzado y se están invirtiendo ahí 80 millones de euros. Y cada vez que subes a Potes, cada vez que vas a Liébana, pues puedes ver cómo las obras están en marcha y la cantidad de operarios que están trabajando en la obra. Por tanto, ya son una realidad. Otra obra que me parece trascendental, probablemente la obra más importante que se vaya a hacer en Cantabria, que es la mejora integral de la red ferroviaria de cercanías. Ese tren que usan a diario tanta gente, pues ya es una realidad. Eso es fundamental. Están arreglándose las vías, se están duplicando las vías, se han encargado todos los trenes para la renovación integral de la flota. Si ahora hablamos de cuándo va a llegar, es porque hay un gobierno que está haciendo la obra. Y por tanto sí, me siento muy orgulloso y voy a defender estas inversiones que muchos otros gobiernos prometieron y nunca cumplieron. Y ahora hay un gobierno, el de Pedro Sánchez, el gobierno de España, el gobierno del PSOE, que está cumpliendo con Cantabria. Bueno, Pedro, la última cuestión ya es la del $1.000.000, porque es la pregunta manida, remanida en toda España, ¿no? ¿Se agota la legislatura? ¿Se termina la legislatura? Yo creo que sí, la legislatura está en marcha, hay muchos proyectos muy importantes que hacer. El presidente del gobierno tiene la ambición colectiva de que podamos en esta legislatura seguir avanzando en las grandes transformaciones que se están haciendo. Lo vemos, por ejemplo, como el gobierno sigue revalorizando las pensiones de nuestros mayores. Vemos, por ejemplo, como el gobierno un año más vuelve a subir el salario mínimo interprofesional. Vemos, por tanto, un gobierno comprometido con mejorar las condiciones de vida. Y, por ejemplo, yo siempre, que es un termostato de cómo está el país y que conozco bien, José Luis, la economía va mejor que nunca. Veíamos cómo 2024 cerró en cifras extraordinarias. España es el país que más crece de la Unión Europea. Un diario tan importante como The Economist dijo que éramos la economía con mejor desempeño en 2024, y vemos también cómo en 2025 pues las cifras son muy optimistas, o cómo estamos cerca ya de los 22 millones de personas trabajando. Por tanto, hay mucho que hacer. Hay legislatura que seguir recorriendo, y creo que es muy importante que todos los partidos políticos entiendan que sus votos en el Congreso de los Diputados pueden hacer que las cosas avancen más rápido. Y por tanto esa es la tarea, y a eso también me dirijo, ¿no?, a los diputados de Cantabria, para que apoyen esas medidas que está haciendo el Gobierno de España, y que además, como no toca elecciones, José Luis, que quiten el retrovisor de esa mirada corta, que están todo el rato mirando por el retrovisor, esa mirada que es muy corta, y que pensemos en largo, ¿no? Que pongamos las luces largas. No toca elecciones, por tanto aprovechemos la legislatura para trabajar por los hombres y mujeres de Cantabria. Quien tiene la mirada larga es el de Waterloo, ¿eh? Ese sí que tiene la mirada larga, Pedro. Sí. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Enhorabuena, que sea para bien de todos los cántabros. Es usted el nuevo secretario general del Partido Socialista en Cantabria, y naturalmente pues tendrá que trabajar para ello, naturalmente. Muchísimas gracias, José Luis, y siempre de verdad un placer estar en los estudios de Cantabria Televisión. La próxima entrevista también de corbata o sin corbata, pero bueno, en plan de trabajo en el Congreso, ¿le parece? Serás bienvenido, porque creo que es muy importante ese trabajo que estáis haciendo de acercar la labor de los diputados y diputadas que el Cantabria tiene en Madrid al conjunto de los hombres y mujeres de Cantabria, así que te espero pronto en el Congreso. Por cierto, el despacho suyo es más grande que el de Félix. ¿Ah, sí? Sí, no sé quién los distribuye, pero el suyo es más grande. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, José Luis. Las palabras de Pedro Casares, el nuevo secretario general, como decimos, del Partido Socialista Obrero Español en la Comunidad de Cantabria. En esta jornada de jueves 20 de febrero hemos tenido al también nuevo flamante secretario general de la Unión General de Trabajadores y, como decimos, a Pedro Casares. A todos ustedes, gracias por estar ahí. Buenas noches.